La Nintendo GameCube dejó un gran legado en los videojuegos, marcando el inicio de una era y de cómo se recibía el nuevo milenio, aunque lamentablemente, no fue lo que se esperó, si de ganancias se habla. Hoy amigos les traigo pasado videojugabilístico, la GameCube. Lanzada por Nintendo el 14 de septiembre de 2001, Japón, 18 de noviembre en Estados Unidos y en mayo de 2002 en Europa y resto de territorios. Sucesora de la Nintendo 64, fue la representante de Nintendo en la lucha ante la PlayStation 2 y la Xbox de Microsoft, también contra la Dreamcast, pero esta última se retiró prematuramente de la batalla. La GameCube fue mucho más rompedora con la filosofía de Nintendo, de lo que nos deja ver su aspecto de juguete. Para empezar, fue la primera consola de la compañía japonesa en utilizar discos ópticos. Tras el inconveniente que el uso del cartucho supuso para la Nintendo 64, Nintendo cedió y adoptó el mini-disc como formato para sus juegos. Llegaría con unos cuantos títulos de lanzamiento como Luigi's Mansion, Star Wars Raiders y Super Smash Bros. Melee. Era una consola $100 más barata que la Xbox y la PlayStation 2, que costaban $americanos 300 y ofrecía gráficos y sonido de mejor calidad que el DVD de la competencia. No obstante, todavía reluctante al uso de un formato estándar, esta decisión limitó al sistema impidiendo la reproducción de DVDs normales o CDs de audio. También, aunque con menor relevancia, fue la primera consola de Nintendo en permitir el juego online y en soportar la conexión con la portátil del momento, la Game Boy Advance, incluso siendo usada como un mando y pantalla secundarios. Y, en un giro inesperado frente a los lanzamientos tradicionales de Nintendo, la GameCube no incluyó ningún juego de plataformas de Mario de lanzamiento, algo inédito hasta 2001. La GameCube se benefició, de alguna forma, del declive de la Nintendo 64 en los años anteriores. Mientras Nintendo ponía todos sus recursos en su nueva Game Boy Advance, destinada a coger el testigo de la Game Boy y la Game Boy Color, muchos de los proyectos finales de la Nintendo 64 quedaban almacenados a la espera de ser lanzados para la consola de siguiente generación. Notablemente, el último título de Nintendo 64 producido por la propia Nintendo se lanzó un mes antes de la aparición de la Game Boy Advance y 6 meses antes del lanzamiento de la GameCube, en una clara demostración de intenciones. En prácticamente un déjà vu de lo que fue la Nintendo 64, la GameCube gozó de títulos soberbios que vinieron de la propia Nintendo, pero se quedó muy atrás en contenido de terceros. Se podría decir que la selección de GameCube es claramente de alta calidad en poco volumen, y muchos orientados a la diversión en compañía. Pero esta consola fracasó por 3 razones. Número 1. Falta de funciones multimedia. Por algo hasta la Xbox vendió más que la GameCube, pues la GameCube costaba lo mismo que una PS2, incluso llegó a bajar de a 100 euros, o sea la estaban regalando prácticamente. Número 2. Almacenamiento bajo. Recordemos que el boom de esa generación fueron los GTAs. Y es que maravillosamente ninguno salió en GameCube porque sus bots solo almacenaban 1,5 GB. Además de unos problemas en el pasado con DMA Design, cosa que digo yo olvidaron, pues salían GTAs en Game Boy y Game Boy Advance. Por lo cual el factor fue el almacenamiento, pues estos no son juegos que puedas dividir en distintos discos. Número 3. Publicidad mala. Pues a Nintendo la comenzaban a ver como una compañía para niños, lo mismo por la GameCube, aún teniendo juegos de terror de alto calibre, esto quizá porque tampoco vimos ni un solo Silent Hill en esta consola, mientras que PS2 y Xbox se llenaban de estos títulos, también de la saga GTA. La Nintendo GameCube fue una consola de transición para la gran N, un hardware excelente que pagó caro los errores de sus creadores al alejarse del formato más común de su tiempo. Es una decisión que Nintendo sigue pagando a día de hoy, aunque ahora la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que los cartuchos sean otra vez relevantes sin limitar a los desarrolladores. Dicho esto, aunque la Switch está vendiendo bien, siguen perdiendo con Sony por mucho, todo por un maltrato con Philips. Nintendo dejaría de producir su consola en forma de cubo en 2007 en Japón y en 2009 en América. La consola cerró su ciclo vendiéndose cerca de 22 millones de veces y con más de 600 juegos en su catálogo. Desafortunadamente, la mayoría de estos, aunque muy buenos, eran todos de Nintendo, lo que nos deja con una consola sin casi apoyo de terceros y con la sensación de no estar dentro involucrada en los lanzamientos más relevantes de la generación. Este fracaso llevaría a Nintendo a usar un formato más conocido con la Wii, algo que la pondría de nuevo en el mapa, al vender más de 100 millones de consolas.
No obstante, era solo un espejismo ya que la gran N siguió sin conseguir apoyo de Third Parties, un mal que sufren sus consolas desde hace mucho tiempo y del que parece que va curándose con la Nintendo Switch. Eso sí, casi todo el catálogo del cubo sentó precedentes importantes en la industria y en Nintendo. Super Mario Sunshine llegó casi un año después del lanzamiento de la consola y revolucionó el género de las plataformas con su diseño 3D, Luigi's Mansion le dio lugar al eterno segundo dentro de la mente de los jugadores y Resident Evil Remake fue el primer gran remake de Capcom, la razón del por qué ahora disfrutamos de Resident Evil 2 Remake, por ejemplo. Espero que el video te haya gustado, regálame un me gusta y suscríbete al canal, y comenta. Yo con esto me despido, hasta la próxima.